A los dos. Bien, vamos a hablar sobre el tema de la lingüística. ¿A qué se nos refiere el tema de la lingüística? Dice que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje como forma de comunicación humana en cuanto a sus códigos y sistemas de símbolo. El uso de las distintas lenguas, sus puntos en común y su evolución. La lingüística es más amplia que la gramática, si quieren saberlo. ¿Por qué es más amplia que la gramática? Porque la gramática solo se dedica a estudiar cómo están escritas las palabras, cómo deben estar escritas correctamente las palabras, cómo deben colocarse los signos de puntuación, cómo deben de colocarse la acentuación, los tipos de tilde. También nos refiere un poquito sobre la estructura de las oraciones para poder hablar coherentemente. Pero la lingüística es más amplia porque estudia cómo el ser humano se comunica con las demás personas en una misma lengua. Y en cada región hay diferentes lenguas, dependiendo del lugar. También la lingüística estudia los regionalismos, porque estudia la forma en que un grupo social se puede comunicar, en este caso coloquialmente, a cómo puede hablar con una persona de manera más científica, más técnica. Entonces, todo eso lo estudia la lingüística. Hablar bien un idioma y escribirlo de modo correcto, mientras que la lingüística estudia la estructura del lenguaje y su evolución en los distintos pueblos que adoptaron lenguas diferentes. Permítame un momento. Bien. Continuemos. Aquí está uno de los grandes que estudió la lingüística, el suizo Ferdinand Saussure, lingüista, de origen suizo, nacido en 1857. Cuando nosotros vemos una imagen como esta, ya sabemos que es el historiador, es el que estudió la lingüística y sus ramas, porque gracias a él, pues, estuvo verificando cómo es las lenguas de los distintos lugares, cómo se debe hablar en distintos idiomas. Entonces, se escribe Ferdinand de Saussure, pero se dice Ferdinand o Fernando, Ferdinand de Saussure, perdón, y cuyo fallecimiento se produjo en 1913, quien se considera el padre de la moderna lingüística. Como sistema de signos, bueno, él estudió la lingüística como sistema de signos, que luego se transformará en estructura, según los pensamientos, en este caso un pensamiento estructuralismo, que puede ser estudiada en su evolución, lo que se llama estudio diacrónico, o sea, en el tiempo, con el objeto de estudio de la semántica. Y uno dice, ¿qué es la semántica? La semántica es el estudio del significado de palabras, del significado de los gestos que hacen las personas. Eso estudia la semántica. O en un momento concreto dentro de la evolución, lo que se denomina estudio sincrónico, en su momento. O sea que el estudio de la lingüística puede ser algo que puede ser de aquí a unos 10 años, cómo ha evolucionado la lengua, o puede ser en el momento ahorita, cómo nosotros nos comunicamos. En la lingüística, perdón, solo estaba, ahí está. En un momento concreto de esa evolución, lo que se denomina estudio sincrónico. Es la lingüística, para este autor, una parte de otra ciencia más amplia que la semiología. Bueno, entonces veamos el personaje que tenemos acá. Él es Ferdinand de Saussure, el lingüista
el estudio de la lingüística. ¿Alguna duda, jóvenes? Estamos ¿No? bien, señor. Muy bien, gracias. Bueno, la lingüística cobra, fundamental importancia, pues su objeto, o sea, ¿a qué se dedica? Al lenguaje, al estudio de las lenguas, del lenguaje. Pues su objeto, el lenguaje, identifica a los pueblos como nación y contribuye a la unión de naciones con lenguas similares, aunque también el aislamiento con otras que tienen lenguas diferentes, siendo en la actualidad más de 7,000, imagínense, aunque los más difundidos son alrededor de 23, es decir, los idiomas más conocidos, entre ellos el español. El español es una de las lenguas bastante complicadas, pero que es una que ha sido a nivel mundial muy conocidas, porque si no, no podemos tener relaciones con otros países. Entre los cuales podemos mencionar al inglés, al hindú, al chino mandarín, al español, al árabe, al bengalí, al francés, al portugués, al italiano, al ruso, al alemán, al japonés, al turco, al coreano y al urdú. El urdú no recuerdo de dónde, qué lugar es. ¿Alguno de ustedes habla otro idioma aparte del español? Puede ser una lengua materna, es decir, una lengua de aquí de Guatemala. ¿Alguien de ustedes puede decirme que levante la mano? Señor Quiché. Muy bien. ¿Alguien más? Ma'am. Man. Muy bien. ¿Quién otro? Man, Quiché, porque son los que más se originan aquí en Quetzaltenango. Pero aquí en Guatemala hay 22 lenguas que nosotros podemos aprender. Y aparte estas que son a nivel mundial. Tenemos que aprender por lo menos el inglés para poder relacionarnos con otros países si uno quiere viajar a otro lado. Bueno, la paralingüística, para significa a la par. La paralingüística estudia aquellos elementos que en general son no verbales, es decir, los que no podemos hablar, los que no se dicen oralmente, pero que permiten interpretar y contextualizar las emisiones lingüísticas. Son ejemplos de velocidad y el volumen con que se emiten las palabras. Hay quienes que hablan lentamente y hay quienes que hablan rápidamente. Hay quienes que el sonido de la voz, si ustedes vieron en las primeras unidades sobre el tono de voz, no todos, nadie, todos somos únicos con nuestra voz. Y es increíble que a estas alturas usted con sus compañeros, si usted cierra los ojos, se va a dar cuenta o va a entender quién le está hablando. Es increíble, pero si usted tiene 10 compañeros en la clase, usted va a diferenciar esas 10 voces, aparte la suya. Entonces, también forman parte de la paralingüística. Son la velocidad, el volumen que se emiten las palabras, las frases, los gritos, los llantos, las risas, etc. ¿Por qué los gritos? A ver, dependen que nosotros estemos, por ejemplo, en una situación difícil o vemos a alguien que quiere perseguir a una persona o nos persiguen. Entonces, es un mensaje que emiten las personas al gritar. Cuando ustedes están jugando con alguien, gritan de alegría. Lo mismo son los llantos de alegría, los llantos de tristeza. Todo eso forma parte de que está cerca de la lingüística, que no nos dice esto es lingüística, pero la verdad sí lo es, porque expresa algo sin palabras. Recordemos que las expresiones dicen más que 1000 palabras. Usted con una mirada puede decir algo. Puede ser un ceño fruncido como enojo, como también de
emoción, exclamación. Entonces, solo con ver a una persona con la mirada o con una expresión corporal, un gesto, ¿se puede? Con las manos, ya entendemos lo que nos dice. Y eso es parte, por eso se dice paralingüística, porque es parte de la lingüística, que los seres humanos en un grupo social se entienden. También las señales de tránsito hechas en las manos, por ejemplo, alguna señal que hace una persona para cruzar a la derecha o a la izquierda, una sociedad lo entiende. En un grupo social que va manejándose, entiende que el motorista o el ciclista va a cruzar. Entonces, todo eso es parte de la lingüística. Bueno, para los compañeros que acaban de ingresar, buenas tardes. Nosotros acabamos de hablar un poquito acerca de lo que es la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje en los diferentes ámbitos sociales, de un país de otro, que es más amplio que la gramática, porque la gramática solo nos dice la manera de cómo escribir correctamente tanto las palabras, las frases, los enunciados, los párrafos de un texto, pero que también es parte de la lingüística. En cambio, la lingüística es la manera en que los seres humanos se comunican, pero también los idiomas que hablan los seres humanos, diferentes idiomas. Como habíamos dicho, que el idioma español es una de las lenguas que están más entre los idiomas universales. Y hay supuestamente alrededor de 23 que habíamos mencionado. Y uno de los personajes fundamentales de la historia de la lingüística es Ferdinand de Saussure, de origen suizo. En 1857, pues estudió la forma de cómo se estructuraba la lingüística, que más adelante vamos a ver sus ramas. Bueno, espero que se logre ver este video, porque aquí nos hablan la definición del lenguaje, porque también parte de la lingüística, su objeto de estudio es el lenguaje, aquí lo dice, ¿ve? Pues su objeto, el lenguaje, identifica a los pueblos como nación. Usted se va a ir a, por ejemplo, si usted se va a México, hablan también español, pero también tienen unas palabras que usted no conoce o que no las comprenden, como el popote. Y uno dice, ¿qué será eso? Pero aquí en nuestra tierra se llaman pajías o aquellos para tomar bebidas frías. Y así hay diferentes palabras. Si usted se va a un país donde hablan inglés, francés, también ahí usted va a encontrar la diferencia de cómo se escribe y de cómo se pronuncia. Bueno, veamos aquí si se logra ver. Permítame que acaban de ingresar otras dos personas. Señor Mili, buenas tardes. Muy buena tarde, pasa adelante, pasa adelante. Señor. De manera virtual, permítame, solo vamos a admitir a otros jóvenes acá. Ahí está. No sé si se logra escuchar el audio el video que vamos a colocar, pero espero que se logre ver. Permítame, vamos a ver. Ahí está. ¿Se ve el video? No, señor. No, muy señor. bien. Va, permítame un momento. ¿Ahora sí? Sí, señor, ya. Sí. ¿Ya? Ahora, déjeme ver si se logra escuchar. Ahorita voy. Bueno, vamos a ver si se logra escuchar. Silencio para el que tiene el teléfono, el micrófono activado, por favor.
çok mu yani ki Hola, yo soy Luis Manco. ¿Se escucha, jóvenes? Señor, no tanto por las personas que tienen activado el micrófono. Edison, por favor, apague el micrófono. Muy bien. Ahora déjenme, quiero que me digan si se escucha, por favor. Vamos a ver. De aprendizaje virtual. El día de hoy vamos a ver lo que son las definiciones lingüísticas. En este video vamos a hablar sobre lo que es lenguaje, lengua, el habla, el dialecto, el sociolecto y la jerga. Muy bien. Definamos lo que es lenguaje. El lenguaje es toda forma de comunicación que existe. Un ejemplo claro es un mimo, que sin necesidad de hablar se comunica con los demás mediante gestos. Otro ejemplo sería las señales de humo, que nos comunica que el hombre está perdido. Y un tercer y último ejemplo es la sirena de la ambulancia, que nos comunica o nos informa de que hay una emergencia. ¿Se escuchó lo que decían sobre el lenguaje? Sí, señor. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta que el lenguaje es toda forma de comunicación que existe y hay otras formas de comunicación, como lo mencionaba el autor, el de expresiones o gestos, el de una señal y el de un sonido. Entonces, también todo eso lo estudia el lenguaje y que forma parte de la lingüística. Sigamos escuchando entonces. Entiende por lenguaje que es cualquier procedimiento que sirva para comunicarse. Veamos ahora lo que es lengua. La lengua es el conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes de un mismo idioma. Tenemos, por ejemplo, lo que es el quechua, el aymara y el guaraní. Hablando de una manera informal, puede decirse que es lo mismo que idioma, aunque idioma tiene más el significado de lengua oficial o dominante, por lo que a veces resulta sinónimos, por ejemplo, las expresiones lengua española o idioma español. Pasamos al siguiente, el habla. El habla es la expresión individual de la lengua, es decir, toda persona capaz de ejercer su capacidad lingüística. Un pensamiento o un sentimiento puede expresarse de diferentes formas. Por ejemplo, Pedrito nos dice, tengo sueño, iré a dormir. Mientras que Juan dice, iré a tomar una siesta. Como podemos observar, es una misma acción, pero expresada de diferente manera. Ahora veremos lo que es el dialecto. El dialecto depende mucho del lugar de procedencia del emisor. Por ejemplo, tenemos la siguiente imagen, que en México se le llama aguacate, mientras que en Argentina, en Perú y en otros países se le llama palta. Otro ejemplo de dialecto, tenemos la siguiente imagen, que en México se llama cacahuate, mientras que en Chile, en Perú y en otros países se le llama maní. Ahora veremos lo que es sociolecto. El sociolecto es la variación de una lengua de acuerdo con el grupo social que lo habla. También depende del nivel académico del hablante. Por ejemplo, muchas personas dicen nos fuimos de shopping, mientras que otras personas dicen nos fuimos de compras. El sociolecto puede variar según el sexo, el nivel académico, la edad, etc. Ahora veremos el último, que es la jerga.
La jerga es el lenguaje usado por las minorías sociales marginales. Es un lenguaje de determinados grupos sociales, como el de los jóvenes. Suele llamarse también jerga juvenil. Tenemos dos ejemplos. El primero es, ella tiene gil, en vez de decir, ella tiene enamorado. El último ejemplo es, los ampallaron, en vez de decir, los descubrieron. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dale pulgar arriba, en vez de decir, los descubrieron. Muy bien. Como vemos en esta parte, creo que ya se va a terminar el Zoom. Entonces, antes de que termine, vamos a hacer un repaso. Las definiciones del lenguaje, tenemos lo que es el lenguaje, lengua, habla, sociolecto, jerga. El lenguaje es toda forma de comunicación que existe y vemos los tipos de comunicación que pueden haber. La lengua, pues, es la forma, son los signos y reglas que están en disposición en todos los hablantes de un mismo idioma. Permítame un momento. Tenemos el habla. El habla es dependiendo de la expresión que hace cada individuo. Usted habla de una manera diferente al compañero que también está aquí escuchándonos. Entonces, cada quien tiene diferente forma de hablar. Pero también tenemos la parte siguiente, nos dice, permítame un momento. Ahí está. Tenemos el dialecto. El dialecto es la manera en que cada región tiene algunas palabras que son variantes, no variantes, sino son diferentes al de nuestra región. Es lo que hablábamos en algún congreso hace tiempo sobre que el peripollo, el perejil, y aquí le decimos perejil, pero en otros países como en Chile le dicen peripollo, en México también. Aquí en México o en Chile y Perú le dicen maní, en México le dicen cacahuate y aquí en Guatemala le decimos manía. Y el sociolecto pues ya son variantes especialmente coloquiales que dicen las personas que utilizan palabras que son en inglés o de otros idiomas y que ya las incluimos a nuestro idioma. Podemos hablar también dependiendo en el grupo social en que estamos. Usted puede decir, como dice el ejemplo, nos fuimos de shopping, pero en su familia tal vez no dicen eso. Usted puede decir, nos fuimos de compras o fuimos a comprar. Entonces, dependiendo del lugar donde usted está, es así como es vulnerable un grupo social. Y tenemos la jerga. La jerga, esto es, como dice, usado por las minorías sociales marginales. Es decir, son palabras muy, llamemos como barbarismos o muy comunes que usamos en nuestro medio, que pueden usarse con personas muy conocidas o personas que realmente no han tenido un nivel de formación o que no han ido a la escuela, entonces hablan a su manera. Muy bien, entonces tenemos aquí las definiciones de lingüísticas. Aparte tenemos las ramas de la lingüística. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? Bien, señor. ¿Sí? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a dejar de compartir el video. Creo que no tardará en... Porque ya me mandó un aviso el Zoom que ya terminó, pero esperemos que todavía sigamos nosotros ahí. Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos la lingüística, definiciones que nos pueden servir. Y vamos a invitar a otras 3 personas que acaban de ingresar. Pero ya no vamos a dar más tiempo para ingresar a otros porque si no, los que están aquí presentes y los que vinieron puntual, también nos distorsionamos un poquito el mensaje.
Tenemos partes de las lingüísticas. Bueno, es rama de la lingüística, no partes. Puede ser, pero son más ramas. Es como un árbol que tiene el tronco, que es la lingüística, y sus variantes, o sea, las ramas. Entonces, aquí dice disciplinas o ramas. Entre las ramas de la lingüística, dice, la lingüística se divide en los siguientes campos. Si tienen su cuaderno, vayan anotando. Tenemos la gramática, la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la lexicografía y la lexicología. Vamos a ver algunas, no todas, pero las más importantes, por ejemplo, bueno, todas son importantes porque todas forman en nuestro lenguaje. Tenemos la ortología y la ortografía. Y estas son parte de la gramática para pronunciar, es decir, para hablar y para escribir correctamente los sonidos de la lengua. Muy bien. Tenemos la lingüística. ¿Qué es la lingüística? Es comprendida como el estudio científico del lenguaje y entre otras ocupaciones se encarga de describir las estructuras regidas por reglas de la lengua. Determinar en qué medidas están estructuradas, son universales y específicas del lenguaje. Plantear restricciones a las posibles estructuras lingüísticas y explicar por qué solo hay una cantidad limitada de lenguas humanas. Entonces, como vemos aquí entre las ramas de la lingüística, pues lo dividimos en varias. Y tenemos lo que es la fonología. La fonología es la rama que se ocupa en la organización sistemática de los sonidos de la lengua. Fono, sonido. Hola, hola. Eso es la fonología, el estudio, el sonido de las palabras también. La fonología se encarga de la caracterización abstracta. Abstracta es algo que no vemos. Y gramatical del sistema de sonidos o signos. Tenemos la morfología. Morfo significa forma. Le vamos a dar forma a una palabra, a una raíz. Por ejemplo, árbol. Es una palabra que todos mundo hemos dado como ejemplo. El árbol. El árbol tiene sus variantes. ¿Qué variante les podemos dar? A ver, un árbol chiquito, ¿cómo le diríamos? Pequeño. Sí, pero el árbol. ¿Cómo le diría usted al árbol pequeño? Hay un Arbolito. arbolito, muy bien. ¿Y muchos árboles? Hay muchos árboles. Arboleda. Arboleda, muy bien. Arboleda. Todo eso se encarga, imagínense solo con una palabra, imagínense cuántos millones de palabras, se encarga la morfología. La morfología es el estudio de las palabras, cómo se forman y su relación con otras palabras en el mismo idioma. La morfología analiza la estructura de palabras y partes de palabras, tales como tallos, es decir, las raíces, y de ahí sus derivados, que son prefijos, afijos y sufijos, como amor, amorío, desamor. Y así hay muchas palabras. Enamorado también es un afijo porque va antes, la A de amor y después el sufijo ado o ada. Entonces, imagínense, todo eso lo utiliza la morfología, la forma que le da las palabras según en prefijos y sufijos, también en familias de palabras, no solamente en sufijos y prefijos, también hay otras variantes que pueden ayudar a la morfología. En la fonología recordemos que es el sonido.
Bueno, vamos a continuar entonces. Otras ramas de la lingüística. Tenemos la sintaxis. La sintaxis es cuando María fue al parque a ver a su novio. Bueno, María es el sustantivo porque es la persona de quien estamos hablando y es el sujeto. La persona de quien estamos hablando es María. Fue al parque a ver a su novia. Fue al parque a ver a su novio es el predicado, porque el predicado es de lo que hablamos del sujeto. Entonces, ¿cuál sería el núcleo del predicado? ¿Qué creen ustedes que es el núcleo del predicado?